En un minutito empezamos. Demos un minuto más para quienes se están conectando y ya comenzamos. Bueno, ya son las 06, ya sé que hay bastante gente conectada y nos están esperando hace unos minutos, entonces vamos a empezar. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en este webinar exclusivo en donde vamos a hablar un poco sobre minería 4.0, RPA al servicio de tu cadena de suministros, así se llama este evento y la razón pues la vamos a ver durante la charla, pero básicamente es porque una de las más importantes automatizaciones o beneficios que hemos visto eh, con este equipo que está invitado hoy al webinar está relacionado con la cadena de suministros. Entonces ya les iremos contando. El día de hoy vamos a hablar, nos estamos reuniendo con Mineros S.A., empresa de Colombia de logística en minería. Estamos junto con Candelaria Martínez y Gerson Hospital y Carlos Marín de IT Nova, quien es el partner que nos ha apoyado durante toda esta relación junto con Mineros. En conjunto vamos a conversar sobre cuáles son las mejores prácticas que han adoptado, cuáles han sido los retos a los que se han tenido que enfrentar desde que empezaron a trabajar en la automatización con Rocketbot dentro de Mineros y casos de éxito y cuál ha sido el beneficio de haber automatizado. Bienvenidos, Candelaria, Carlos y Gerson. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Paula, por la invitación. Gracias, Paula. Bueno, me gustaría, antes de empezar con la conversación y con el tema de lleno, Candelaria, que nos contaras un poco sobre Mineros, de manera general, quiénes son y qué hacen para que pues nuestro público pueda ponerse en contexto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Somos una compañía enfocada en la producción y exploración responsable de oro, con 50 años de experiencia, con casa matriz en Medellín y con presencia en Colombia, Nicaragua y Chile. Súper. En alguno de esos países, ustedes están automatizando desde Colombia. ¿Colombia lidera la automatización o cada uno de ellos tiene por separado sus definiciones? Paula, la holding lidera las automatizaciones y se van replicando en los diferentes países. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Candelaria. Carlos, me gustaría también que tú nos pudieras contar un poco sobre IT Nova, que ha sido clave y estratégico en el desarrollo de la automatización junto con Mineros. Cuéntanos un poco de ustedes. Claro que sí, Paula. Bueno, Haití Nova es una compañía colombiana, ya tenemos 15 años en el mercado y básicamente nosotros tenemos dentro de nuestra línea de negocio, que es todo lo que es la parte de soluciones digitales, servicios en RPA e hiperautomatización. Dentro de eso, pues somos partner de Rocketbot, somos partner de SAP, que es uno de los sistemas que tiene Mineros. Entonces, digamos que por eso creo que pudimos aportar bastante a Mineros con este proyecto. Y un poquito más adelante, pues les vamos a comentar un poquito qué es lo que hemos hecho o qué fue lo que se hizo allá en Mineros. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, entonces creo que podemos empezar conversando un poco sobre esa experiencia de Mineros adentrándose en la automatización y en la automatización con Rocketbot. Y me gustaría, Candelaria, que tú nos pudieras contar de dónde surge la necesidad de automatizar procesos dentro de la empresa. Claro que sí, Paula. Mira, esto nace de un proyecto piloto que buscaba conocer el funcionamiento de RPA, pues nosotros no conocíamos la herramienta y la idea de este proyecto piloto era obtener esas herramientas que nos permitieran el aumento en la productividad y la mejora en la precisión de los procesos.
Eso era lo que inicialmente estábamos buscando. ¿Y hubo algún desafío específico que los llevó a buscar esta solución en particular RPA? Sí, precisamente tratar de enfocarnos en esas tareas repetitivas que nos estaban demandando muchísimo tiempo y poder liberar a los procesos de esa carga operativa y que finalmente ellos con ese tiempo pudiesen invertirlo en otras tareas propias de su rol. Clave. El objetivo siempre fue optimizar entonces el tiempo de, digamos, de los colaboradores dentro de la compañía, no algo que se postula en muchas ocasiones y que es bueno y que me gusta mucho aclarar cuando hablamos de RPA. No necesariamente estábamos buscando reducir equipo, reemplazar gente, sino más bien ponerles un colaborador virtual para que ellos pudieran optimizar el uso de su tiempo, ¿correcto? Así es, Paula. Ujú. Súper, súper. Carlos, desde el principio ustedes estuvieron como compañía acompañando a Candelaria, al equipo, a Candelaria, a Gerson, a Mineros en este proceso. Cuéntame cuáles han sido esos principales retos que enfrentaron al iniciar el proyecto de automatización y cómo lograron superarlos. Sí, Paula, ¿ahí me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Vale. Bueno, pues uno de los principales retos que tuvimos con Candelaria y el equipo de procesos y automatización fue precisamente definir cuáles eran esos procesos susceptibles, ¿cierto? Digamos que entender las necesidades del negocio y priorizar lo más crítico fue lo más importante que se hizo al principio. Creo que Mineros lo tenía muy claro, como bien nos los comentó Candelaria ahorita. Y para eso, pues siempre tuvimos un canal muy abierto con Mineros. Ellos han sido muy juiciosos con los procesos, ya tenían muy claros los procesos candidatos de automatizar. Y creo que eso fue como un factor clave en lo que empezamos a hacer con ellos. Entonces, digamos que Mineros es una compañía que ha sido muy juiciosa con sus... Yo dejé de escuchar a Carlos. ¿Ustedes lo están escuchando, Candelaria, Gerson? No, dejé de escucharlo también. Carlos, También. no te escuchamos. Carlos, Parece que no está, Paula. no, creo que está Ah, ya teniendo llegó. Se pudo problemas. definir ¿Ya volvió? bien cuál era y bueno, ahí sacamos adelante las primeras automatizaciones con el equipo de Candelaria y Gerson. Nos perdimos un pedacito de lo que nos estabas diciendo, Carlos. Creo que te desconectaste. Pero bueno, nos estabas comentando que Mineros ya tenía seleccionados los procesos, ya tenía claro hacia dónde quería apuntar y en ese momento entraron ustedes a ayudar, principalmente con la parte técnica. Sí, ¿ahí me escuchas o no Ahí estás te escuchando? escucho. Es que no sé, Sí, sí. estoy escuchando como con un delay. Vale, no, les estaba diciendo que Mineros está, pues es una compañía que es muy juiciosa en el tema de los procesos y ya tenía muy mapeados todos sus procesos. Lo que empezamos a trabajar con ellos es precisamente de esos retos que ellos ya tenían, cuáles eran los más susceptibles a poderlos automatizar. Empezamos pues con procesos que eran un poquito más complejos y llegamos a un proceso en el área de compras que era bastante complejo para ellos, sobre todo porque tenía mucha operatividad y porque era integrado con el ERP de SAP. Entonces, se pudo llegar a definir cuál era el primer proceso y afortunadamente pues nos fue bastante bien con eso, porque también habían retos no solamente tecnológicos, sino también retos, bueno, sí tecnológicos, pero a nivel de seguridad. Ahí tuvimos retos de seguridad importante que más adelante los podemos mencionar. Y bueno, básicamente así fue como empezamos a definir esos procesos que se tenían y básicamente yo diría que el reto más importante aquí fue tecnológico al principio, sobre todo con el tema de seguridad, porque inicialmente el robot que nosotros empezamos a implementar lo teníamos en la nube, pero de alguna manera SAP estaba en otra parte. Teníamos al principio, cuando empezamos a hacer pruebas, tuvimos algunos temas con la VPN y eso se resolvió básicamente moviendo el robot de donde lo teníamos a la misma zona de seguridad donde estaba SAP y pues desde eso ha funcionado muy bien el robot y creo que ese fue como el mayor reto que tuvimos porque lo otro lo pudimos sortear muy bien con el equipo de Candelaria y de Gerson.
Súper. Carlos, según lo que tú dices, yo entiendo que, por lo tanto, poder sacarle provecho al conocimiento técnico que ustedes tenían de la plataforma y de las herramientas que ya manejaba Mineros fue un gran plus para poder sacar adelante este proyecto. ¿Es así? ¿El conocimiento de SAP que mencionaste? Sí, de acuerdo. Digamos que mm, Mineros ha sido muy juicioso con todos sus procesos, ya lleva pues bastanticos años trabajando con SAP, nosotros somos partner de SAP también, y eso nos permitió de alguna manera poder unir esos dos mundos, tanto el mundo de SAP con el mundo de la automatización. Rocketbot funciona súper bien, tanto en ambientes cloud como on-premise. Aquí lo que tuvimos fue más que todo un reto de seguridad que lo pudimos resolver muy rápidamente y a partir de ahí simplemente es como cualquier proyecto de automatización, poder corregir como muy rápidamente esos retos que nos va presentando las compañías, se nos van presentando en el día a día. Obviamente todas las compañías, y Mineros no es la excepción, pues tiene sus políticas de seguridad bien interesantes, entonces es como irse acomodando como a esos requerimientos. Afortunadamente lo pudimos hacer y Rocketbot funciona muy bien, es decir, funciona muy bien con SAP y con cualquier otro sistema de información. Entonces, creo que esa sinergia que hay entre el conocimiento nuestro de la herramienta tanto de SAP como de Rocketbot, como con la claridad que tiene Mineros de lo que quiere hacer y su negocio, es súper clave para poder haber podido sacar este proyecto adelante. Excelente, muchísimas gracias. Candelaria, quisiera preguntarte algo con respecto a lo que acaba de mencionar Carlos. Él decía desde el principio Minero sabía qué quería hacer. Eh, Eso seguramente facilitó el crecimiento y el avance del proyecto de RPA un poquito más fluido. Cuéntame en este momento cuántos procesos ya se han automatizado y me gustaría que nos contaras también cuáles son esos criterios clave que emplean ustedes para seleccionar los procesos que se van a automatizar. Claro que sí, Paula. Actualmente tenemos 20 procesos en producción de las áreas de TI, compras, inventarios, nómina, tesorería, planeación de mantenimiento y salud empresarial. Esto es un camino largo, RPA es un camino largo y que vas aprendiendo cuando te vas encontrando con esos retos. Las lecciones aprendidas te ayudan un montón para ir construyendo el proceso y definir claramente las reglas, sobre todo para tener en cuenta cuáles son esos criterios de identificación que vas a utilizar con la empresa para automatizar los procesos. Entonces, digamos que acá les cuento un poquito de lo que vivimos. Al principio nos llegaban muchas iniciativas. Nosotros no teníamos definido unos criterios porque apenas estábamos conociendo cómo funcionaba todo este tema. Entonces empezamos a aprender en el camino y ahí digamos que identificamos 3 puntos claves. El primero, la madurez del proceso. Esta parte es súper importante porque la idea es que el proceso para automatizarlo debe estar estable. Las reglas que se definen, la idea es que no lleguen a tener cambios ni a corto plazo ni a mediano plazo, porque digamos que acá esto puede generar un reproceso de que ustedes automaticen un proceso y finalmente les toque devolverse o crear un nuevo código o un nuevo desarrollo porque el proceso cambió. También dentro de este acompañamiento que tuvimos, digamos que con las áreas expertas, es punto clave la integración tanto con el área de TI como con ciberseguridad. Precisamente por lo que estaba mencionando Carlos, es importante que la infraestructura esté ordenada para que todos los procesos fluyan correctamente. Entonces, lo primero fue ordenarnos y decir cómo vamos a empezar, cómo vamos a clasificar los procesos para darle un orden al backlog de iniciativas, porque digamos que acá en Mineros la ventaja es que las áreas nos llaman para automatizar, digamos que no tenemos un trabajo fuerte en gestión del cambio porque afortunadamente lo estamos mostrando de una manera tranquila
no de pronto de amenaza para que las personas de pronto digan, no, vamos a automatizar los procesos que voy a hacer yo, no voy a seguir con mis funciones. Entonces ahí eso es un punto clave que les decíamos ahorita, de definir el objetivo de para qué ustedes van a tener RPA en sus organizaciones. Ahorita que les decía, luego de la madurez, los criterios, entonces es que el proceso sea repetitivo, que se pueda definir mediante reglas, que sea digital, que sea de alto volumen, que podamos identificar posibles errores humanos, que sea permanente y de alto impacto, que sea medible, y lo que les decía, clave, el alto tiempo operativo. Entonces, digamos que acá, aparte de poder identificar esos procesos que son de carga operativa alta y poder entrarnos como en ese punto. Luego de eso, entonces, viene otro punto vital, que son las características. Con las características, nosotros como equipo de RPA le vamos dando un orden y una ubicación en el backlog a los procesos o las iniciativas que nos levantan la mano para automatizar. Entonces, lo primero es qué sistemas o qué herramientas se utilizan en el proceso para con esto nosotros dimensionar qué tan grande es la automatización que vamos a hacer. Luego viene el tema de la frecuencia de la ejecución del proceso. Es cada cuánto se ejecuta el proceso, si es diario, quincenal, mensual. Entonces ahí ustedes van teniendo puntos claves que les va a ayudar a decir, listo, vamos a atacar primero a esos procesos que son repetitivos, que se ejecutan, por ejemplo, diario, y digamos que esas son las victorias tempranas, porque son procesos que me van a quitar un alto tema de operatividad en mi proceso y los voy a hacer de una manera, digamos que rápida, y voy a ver beneficios a corto plazo. El otro punto es el tiempo promedio de ejecución del proceso. Es cuánto tarda esa persona o ese proceso en realizar esa actividad. Porque puede que un área te diga, yo ejecuto el proceso todos los días, pero me estoy tardando 1 minuto. Entonces acá toma valor que se vayan conversando cada una de las características para apuntar específicamente a lo que me va a generar valor agregado. Lo otro es cuántas personas intervienen en el proceso. Porque digamos que acá viene un tema, y es que empezamos a sumar todos estos tiempos, pero no es lo mismo que una actividad la haga una persona o que la hagan 5, y eso va sumando pues como en el tiempo. Y hay otros puntos claves que digamos que ya se consideran, por ejemplo, si afectan estados financieros, si afectan temas de auditoría, de controles SOX, y ya todos estos puntos se van conversando. Ya con esto le damos una calificación a todas las iniciativas y finalmente ese es como el orden para poder llegar al plan de trabajo para desarrollar los procesos y finalmente poder decirle a las áreas, tu proceso lo voy a desarrollar en tantos días. Que ahí también de pronto, para complementarles un poquito, lo definimos por tallas. Y cada talla depende como del tipo de proceso, si es muy grande, o el número de herramientas que van a interactuar. Entonces, por ejemplo, tenemos un talla S. El talla S aproximadamente lo podemos estar desarrollando en 11 días, el talla M en 20 días y el talla L en 40 días. En estos tiempos que definimos, finalmente están desde el levantamiento del proceso, desarrollo, pruebas con los usuarios finales y salida a producción. Esto es como un resumen de todo lo que hemos vivido estos 3, 4 años en este camino, y lecciones aprendidas que son bien importantes para darle un poquito de fuerza al proceso. Claro. Justamente te iba a preguntar, esto ha sido un aprendizaje progresivo. Ustedes llegaron ya en este punto, tienen una estructura definida, tienen un modelo de cómo ir seleccionando los procesos, pero esto empezó de menos a más, obviamente. Así es, Paula, esto fue un camino largo y de muchos aprendizajes. Así es. Ok.
Ahora podemos obviamente ayudar, y esto lo digo para la audiencia, podemos ayudarles a cortar ese camino ya con la experiencia que tenemos, no solo con mineros, sino con muchos de nuestros clientes, junto con Vladimir, que está en el panel y está respondiendo algunas preguntas. Trabajamos en poderlos ayudar a guiarlos, en darle un poco forma a su proyecto, y acelerar estos tiempos que para mineros han sido un poco más largos. Entonces, cuando arranquen con su proyecto, cuando estén en ese proceso, no duden en contactarnos, que la idea es como fabricante poderles apoyar en eso, mientras que el partner tipo Aitinova, como Carlos, que está aquí presente, tiene un amplio conocimiento en desarrollo y en la fabricación del bot. Entonces hacemos un equipo conjunto. Muchas gracias, Cande, por esa experiencia. Ahora, Carlos, como partner estratégico en este camino que estamos mencionando, que vivió Candelaria junto con Gerson, con el equipo de mineros, pues tú también has aprendido y has crecido con ellos. ¿Qué recomendaciones darías para asegurar el éxito de un proyecto de automatización según esta experiencia? Claro que sí, Paula. Mira, lo primero, como bien lo mencionaba ahorita Candelaria, es entender a fondo el negocio. O sea, ellos yo creo que ya lo tenían clarísimo. Antes de automatizar, es muy importante y esencial conocer los procesos. Una de las cosas clave es que una automatización no te va a hacer un proceso, ¿cierto? No te va a organizar un proceso y eso es muy importante. Entonces, tener el proceso, identificar los puntos críticos, alinear esos procesos con las metas estratégicas de la compañía. El otro punto importante, como bien lo decía ahorita Candelaria, es definir claramente el alcance. Es importante establecer desde el inicio cuáles son esos procesos que son candidatos a automatizar y para eso cada compañía pues puede definir sus lineamientos. Mineros lo hizo, pero lo hizo de una manera muy organizada. Es decir, ella mencionaba ahorita, eh, digamos, siempre tomar todo en función de que cuál es el menos impacto que tiene para la compañía en términos de esfuerzo, de costos, de presupuesto, pero que apoye más esos beneficios estratégicos que vamos a tener, ¿cierto? Entonces, por ahí decimos que empezar a hacer victorias tempranas, tomar los mangos bajitos, y es muy importante como ellos lo hacen hoy en día, y es poder clasificar los procesos en tallas o en impacto, bien, porque muchas compañías se ponen siempre a hacer de primero las automatizaciones que salen un poquito más complejas y eso empieza a generar frustración al negocio. Entonces eso es importante. Y hablando de frustración, es importante alinear las expectativas, ¿cierto? Los procesos claves a automatizar deben tener siempre un flujo claro, optimizado, documentado, pues para garantizar que la automatización realmente les genere un valor. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos a automatizar los procesos, en el momento en que los vayamos a automatizar, ahí es donde nos damos cuenta de todos los pecados que puede tener un proceso. Entonces, hay procesos que están muy automatizados, pero resulta que hay partes que no están automatizadas, hay partes que dependen de una personita, o hay partes que solo la atiende una persona, y eso es donde el proceso ayuda a organizarnos, pero ayuda a organizar el proceso. Entonces, la automatización aquí se vuelve un punto importante, ¿cierto? Lo importante es que la automatización le genere un valor tangible al negocio, o sea, que no sea automatizar por automatizar o porque está de moda o porque tenemos que entrar en la moda del RPA, de la IA, lo que sea, no, es generarle un valor realmente al negocio. ¿Y cómo se genera? Retorno de inversión. Candelaria lo decía ahorita muy claramente, horas hombre, orientación del proceso al negocio, y no solamente horas hombre para liderar personal, sino para que esas personas se puedan dedicar a lo que realmente importa, que es lo que más le generamos nosotros como personas valor al negocio. Entonces, toda esa operatividad, dejársela a estos robots de software. Bien. Lo otro es involucrar las partes claves. Candelaria lo decía ahorita, colaboración de TI, colaboración del área de procesos. Minero en este caso es una compañía que tiene un área de procesos, entonces es súper importante esa parte. Entonces, digamos que la unión entre el área de TI, la parte de procesos y las áreas de negocio es súper clave. Cuando hablo de TI, pues por supuesto ahí también se involucra el área de seguridad y eso es importante para el éxito de cualquier proyecto de este tipo. El otro tema, la seguridad y la escalabilidad, es muy, muy importante porque
todos estos robots hay que tenerlos gobernados y en un entorno seguro. Bien, ahorita que está tan de moda el tema de ciberseguridad, pues por todo lo que ha pasado, es muy importante el tema de seguridad y obviamente pues teniendo el área de TI y el área de seguridad de este lado, pues se tiene garantizado que esos robots no vayan a ser susceptibles de algún problema de seguridad. Lo otro que es muy importante y que lo hemos vivido en muchas compañías, Paula, es el tema de tener un COE, un centro de experiencia de RPA o una persona encargada de la automatización, porque como bien lo decía Candelaria ahorita, ellos ya llevan 3, 4 años, estos son proyectos que tienen vida, o sea, no son proyectos que inician y terminan, son proyectos que siempre el negocio va a necesitar alguna mejora, alguna automatización, las empresas estamos cambiando constantemente. Entonces, en ese sentido, tener un centro de experiencia de RPA, tener una persona encargada de RPA, bien sea que dependa del área de procesos o que dependa del área de TI, es clave, no solamente durante el proyecto, sino después del proyecto de automatización inicial, para que el negocio tenga su continuidad. Y así fue como pasó, digamos, en Minero ya tenía su centro de experiencia de RPA, nosotros entramos a apoyarlos con Rocketbot y les hicimos algunas cosas al principio, pero después ya ellos solos empezaron a hacer su evolución y creo que esto es lo más importante, tener una evolución y que las compañías puedan democratizar el uso de RPA, que las compañías puedan utilizar el RPA en toda la organización sin que dependan de un proveedor como nosotros o sin que dependan del fabricante como en este caso lo es Rocketbot. ¿Bien? Claro, súper, Carlos, muchas gracias. Yo diría que podemos resumir un poco em, o que podemos resaltar de lo que mencionas, la importancia del trabajo en equipo de las diferentes áreas, que lo mencionaron los dos, el conocimiento del ecosistema tecnológico, entender bien con qué otros sistemas tiene que interactuar el robot para asegurarnos de poder trabajar en las integraciones correctamente. Tú mencionaste el centro de excelencia, que siempre lo pensamos como un paso dentro del proceso de madurez del proyecto. Es decir, normalmente un proyecto de RPA no nace con un COE, pero sí debe tenerse en cuenta porque eventualmente es importante poder tener estructurado el equipo, tener bien distribuidas las tareas, tener muy claras las metodologías, etcétera. Y creo que dentro de eso algo que tú mencionaste y que quisiera aquí resaltar, súper importante, clave como recomendación para todos, es documentar correctamente el robot, saber exactamente qué va a hacer, el cómo es hoy el proceso, cómo va a quedar si es que va a haber cambios, pero entendiendo que RPA no diseña el proceso, no lo cambia, no lo varía, sino toma un proceso maduro y estructurado y lo que hace es optimizarlo para entregar ahorro en tiempo, principalmente liberación de horas hombre para tareas más importantes. Creo que ambas, pues estas cosas las mencionaron los dos y son claves para resaltar en este tema. Bueno, me gustaría irme un poquito hacia entender un poco más las entrañas técnicas, digámoslo así, sin entrar en una conversación técnica, pero sí me gustaría que Gerson, tú nos ayudaras un poco a entender cómo ha sido la experiencia de integrar Rocketbot dentro de todo el ecosistema tecnológico que ya tienen hoy en día y que tenían desde que empezaron y que nos cuentes si fue fácil, si fue desafiante, a qué se tuvieron que enfrentar al empezar a trabajar con Rocketbot técnicamente. Claro que sí, Paula. Bueno, pues afortunadamente el ecosistema de mineros trabaja con herramientas que son muy susceptibles a integrar, que de por sí ya traen como esa facilidad para integrar y comunicarse con otras aplicaciones. Entonces, pues en realidad la llegada de Rocketbot al ecosistema de mineros pues fue como muy natural, hay mucha sinergia en la integración, porque pues digamos que en mineros se utiliza SAP, como ya lo venía contando Carlos y Cande, y a través de Rocketbot pues digamos que la integración es casi que muy directa, utilizamos en muchas ocasiones scripts, digamos que para ahorrarnos algunos pasos, o ya más específico pues apuntándole directo a la aplicación. También trabajamos mucho con lo que es la suite de Google, tanto Drive como correo, como chat.
Entonces, digamos que son herramientas que naturalmente se dejan integrar. También tenemos manejo con herramientas de Microsoft. Entonces, digamos que todo ha sido eh, muy sencillo, muy pues fácil de implementar. Y lo bueno que también hemos descubierto con Rocketbot es que no solamente estas herramientas, que inclusive ya Rocketbot tiene sus propias librerías para trabajar con ellas, sino que podemos interactuar con otras herramientas. Nos pasó que, por ejemplo, también tenemos automatizaciones ServiceNow. De hecho, a ServiceNow lo pudimos abordar de diferentes frentes. Lo pudimos abordar tanto a nivel gráfico como abrir un navegador, como lo haría cualquier persona, o con la facilidad que nos ofrece pues un API, que es una comunicación en segundo plano y que de hecho es incluso más rápido, más eficiente y demás. A pesar de que Rocketbot nativamente no trae esas librerías, desde la parte técnica sí lo podemos integrar y ha sido pues en realidad muy sencilla esa integración. Pues es más que nada como conocer bien las herramientas y demás. Y pues de hecho eso me lleva como al otro punto, que es qué tan desafiante ha sido la integración pues de Rocketbot al ecosistema de mineros. Y pues yo diría que lo más desafiante ha sido estar al día. ¿A qué me refiero con estar al día? Conocer la herramienta, cuáles son los alcances, cuáles son las prestaciones que nos da, qué funcionalidades específicas nos ofrece y demás. Eh, digamos que ahí también, como lo veníamos charlando, esto arrancó con un piloto. Este piloto pues era en otra herramienta. Con esa otra herramienta pues ya teníamos varios procesos en producción, operando y demás. Cuando surge esta necesidad de la migración, también encontramos otro reto, que es, bueno, en esta herramienta que veníamos, estábamos ejecutando los procesos de tal forma, estaban construidos de una específica, ahora cómo los vamos a llevar a Rocketbot. Digamos que pues por la naturaleza de cada una de las herramientas trabajan de forma diferente, pero en esencia los RPA son lo mismo, ¿sí? Entonces, ese ha sido como el reto, o fue más el desafío al principio, de, bueno, esta actividad puntual que estoy haciendo con esta otra herramienta, ¿cómo la homologo para que me funcione de la misma forma o inclusive mejor en Rocketbot? Ese ha sido como el tema más importante. Respecto a la migración que veníamos trabajando, también nos encontramos como con muchos bachecitos. A lo mejor veníamos con ciertas comodidades que tuvimos que repensar para poderlas estructurar con Rocketbot, pero asimismo también hemos encontrado en Rocketbot otras ventajas, a lo mejor actividades que se nos complicaban o de pronto tenemos que recorrer un poquito más para poder automatizar con la herramienta anterior. Con Rocketbot es mucho más sencillo, mucho más directo, y también pues se nos facilita en cuanto a soporte y todos estos temas. Entonces sí, ha sido como en esencia eso, referente pues a los desafíos de Rocketbot con esta implementación. Gerson, una pregunta aquí para complementar mientras te escuchaba. Pensaba cuáles han sido técnicamente los principales beneficios que has tenido al trabajar la automatización con RPA. ¿Es un tema de administración, de seguridad, o por dónde crees que va ese beneficio técnico? Vale, pues de hecho yo lo centraría más en la comodidad, porque pues Rocketbot trabaja con Python, que es un lenguaje pues, de muy alto nivel, y de hecho tiene mucha facilidad para implementar pues todas las cosas que no trae nativamente. Entonces digamos que si bien técnicamente ya nos ayuda con muchas librerías que trae, las que no trae las podemos construir sin ningún problema, pues por la facilidad y por lo versátil que es el lenguaje con el que está construido Rocketbot. Yo creo que esa ha sido como la principal ventaja. Súper, muchísimas gracias. Hay un tema que se ha mencionado aquí un poco por encima y que me gustaría profundizar un poco más. Y de pronto, Carlos, tú me puedes ayudar con esto. Y es entrar a que nos cuentes un poco sobre el tema de seguridad. La seguridad es un tema central en toda automatización y en cualquier cosa novedosa que vayamos a hacer relacionada con tecnología. Hoy en día, cada empresa tiene sus
sus normas rigurosas, como tú mismo lo mencionaste hace un rato. Cuéntame cómo han abordado estos proyectos desde la perspectiva de seguridad. Claro que sí, pues la seguridad tanto para Rocketbot como para Itino ha sido una prioridad en los proyectos que hemos desarrollado. Lo primero que hacemos es entender en profundidad cuáles son las políticas y requerimientos de seguridad de cada compañía. Y con Rocketbot hemos logrado implementar soluciones pues, que no solo cumplen con esos estándares de las compañías, sino que antes los han reforzado. Un buen ejemplo puede ser, por ejemplo, mineros. Allí, pues digamos, para proteger los sistemas, se decidió poner el robot on-premise en la misma zona donde está el ERP y esto pues obviamente resolvió pues problemas o posibles vulnerabilidades de seguridad. Además que permitimos estar conectados constantemente siempre el ERP con el robot y obviamente, pues todo esto nos permitió tener accesos controlados, manejar el tema de la encripción de datos y fortalecer aún más esa seguridad, Paula. Otros ejemplos, por ejemplo, perdón la redundancia, que se pueden tener con Rocketbot es el acceso de los múltiples factores de autenticación, por ejemplo, en las cuentas del administrador. Para los que no sepan, pues Rocketbot tiene unos robots que se pueden poner on-premise y también tenemos unos orquestadores que permiten precisamente poner a distribuir esos robots y a orquestarlos como tal de una manera bien adecuada y ese orquestador puede estar también on-premise o puede estar en la nube y ahí hay varios factores de autenticación, podemos encriptar la información, podemos inclusive tener bloqueos de autenticación por intentos fallidos de conexión, pues para prevenir exactamente ataques de fuerza bruta al sistema. Y además Rocketbot, pues aparte de todo esto, tiene certificación ISO 27001 que permite que estemos un poquito más tranquilos con eso, que garantice la seguridad, los controles de la infraestructura y los procesos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo como tal de Rocketbot, Paula. Ok, buenísimo. No sé si de pronto Gerson o Candelaria quieren complementar algo con respecto al tema de seguridad. No, Paula, en resumen es lo que nos acaba de contar Carlos. Súper. Ok, entonces ahorita yo creo que vamos a pasar a la pregunta clave porque he visto que se repite esto en el chat y es que nos están pidiendo un ejemplo. Queremos saber qué caso se ha manejado. Ya sabemos que en este momento hay al menos 20 robots en producción en mineros, pero ustedes tienen un caso emblemático del que hemos conversado en varias ocasiones en donde se generan, en donde trabajamos la generación de órdenes de compra. Y sé que este es un caso que para ustedes ha sido importante en cuanto al impacto y en cuanto a lo que ha representado dentro de la compañía. Entonces, me gustaría empezar por ti, Candelaria, si nos puedes contar cómo llegaron a este proceso y cuánto tiempo ocupaban anteriormente y qué beneficio han tenido. Cuéntanos un poco sobre el proceso. Claro que sí. Bueno, en el tema de compras hay un trabajo que es muy repetitivo y es la generación de la orden de compra una vez se realiza la negociación, tanto para materiales como para servicios. Entonces, luego de revisar como ese backlog, identificamos que este proceso estaba demandando demasiado tiempo a los compradores. Para darles un ejemplo, en el día se estaba generando más o menos en tiempo operativo 2 horas por cada comprador en esta actividad. Para darles también una idea, nosotros tenemos específicamente en esos flujos de compra 7 compradores, entonces imagínense como todo el tiempo que nos estábamos ahorrando específicamente por esa actividad. Entonces, el tiempo que ya optimizamos, porque esto digamos que hoy en día lo hace un robot y lo hace mediante algo que se llama acuerdos de precio, donde los compradores solo se preocupan por hacer la negociación y luego le dejan al robot todas las cotizaciones en una ruta de Drive donde el robot tiene varias tareas. Una, en todas las órdenes de las solicitudes de pedido que llegan de las diferentes áreas, el robot va y lee qué ofertas tiene disponible y cuando encuentra que algún material
tiene más de 3 cotizaciones, entonces ahí entra otra actividad, no solamente entonces genera la orden de compra, sino que me hace el cuadro comparativo de las ofertas que encontró y me selecciona el proveedor que mejor puntaje tiene. Eso se define pues mediante unas reglas y ya digamos que esa tarea que anteriormente el negociador le tocaba hacer de entrar, hacer un cuadro comparativo con todas las ofertas, luego crear la orden de compra y luego enviar la orden de compra al proveedor. Todo ese flujo lo hace ya un robot y finalmente ese tiempo que les contaba, que ya ellos liberaron, ¿en qué lo estamos invirtiendo? En desarrollo de proveedores, optimización en los tiempos de negociación, también desarrollo de negociaciones con contratos marco, para garantizar las prestaciones de servicios de los procesos críticos para sostener nuestra operación. Entonces, finalmente, es 2 horas que yo como negociador estoy teniendo para agregar un, digamos, análisis ya más detallado en las actividades que me consumían en el día a día y poder optimizar y generar ahorros también para la compañía. Ese es como el resumen un poco de lo que fue este reto de este bot de compras, para contarles también un poquito qué flujos intervienen acá y es compra de materiales, compra de servicios con contrato, compra de materiales con planos y finalmente aquí pues se aloja todo en un código donde el robot ya de acuerdo a unas reglas y a unos parámetros define la vía y opera y realiza todos los días las órdenes de compra. Entonces finalmente fue un proceso muy exitoso porque el equipo de compras ya con ese tiempo puede optimizar más sus actividades y centrarse en otras cosas que de pronto por el día a día lo consumía la parte operativa. Súper, Candelaria, muchísimas gracias. Aquí, para todos los que están presentes, súper importante este tipo de casos, poderlos documentar y tener los números y los beneficios tan claros como nos los está poniendo Candelaria, porque esto nos permite mostrar, por un lado, los resultados y los beneficios que RPA nos está dando, pero por el otro lado también permite que las otras unidades de la compañía, que los otros colaboradores, como que entiendan cuál es ese valor que RPA les va a dar y nos puedan ayudar a identificar los procesos idóneos con los cuales continuar. Y esto nos va a dar el apoyo de la gerencia para seguir, digamos, invirtiendo recursos, poder ver beneficios tan tangibles como lo que estamos mencionando nos ayuda desde cualquier perspectiva. Este tipo de procesos son los que queremos buscar. Paula, Carlos, discúlpame, quisiera agregar algo. También en este tema de RPA es importante que ustedes midan sus procesos y dejen los códigos diseñados de una forma que los parámetros no queden fijos y que finalmente si ustedes quieren construir o aportarle a la mejora continua de ese proceso, ir agregando. En el caso que les contaba de compras, nosotros iniciamos con 3 flujos. Ahorita el área de compras identificó otro proceso que les estaba demandando mucha parte operativa, entonces ahí ellos lo que hacen es una solicitud de ampliación de ese bot y entonces entramos a optimizar de pronto algún flujo que en algún momento no se tuvo en cuenta, pero se va agregando a ese mismo bot, entonces ese bot va creciendo y finalmente te va generando mucho más valor. súper, muchas gracias. Cande, tenemos una pregunta del público que creo que aquí tú nos puedes ayudar. En este proceso de compras que estás mencionando, ¿usa un Drive y hace cuadro comparativo? ¿Ese cuadro comparativo es un Excel, es una plantilla o algo así? Básicamente todo es en Excel o interactúas también con el ERP. Es en Excel, deja todos los cuadros en una carpeta, donde por el día él va y revisa todas las solicitudes que tiene, hace sus comparativos, deja el soporte y finalmente ya se integra con el ERP, donde con el resultado final del proveedor que ganó, va y genera la orden de compra. Súper, buenísimo.
Ok, no sé si tenemos, Vladimir o Rafa, alguna otra pregunta con respecto al proceso, porque ahora me gustaría escuchar a Carlos sobre la experiencia de Aitinova frente a este mismo proceso. A ver, reviso. Sí, ¿cómo realizan la gestión de las reglas de negocio del proceso de compras que son tan cambiantes? Para Candelaria. Listo. Sí, eso es un reto bien importante. Ahí es donde nosotros, digamos que involucramos a los dueños de los procesos, porque digamos que ese es un tema de que no se puede manejar por islas, es importante que ellos se integren con ustedes como líderes de RPA, porque finalmente son los que tienen la información, ¿cierto? Y son los que saben el día a día, esas reglas, cómo las definen. Incluso cuando empezamos también les decíamos que este punto es bien importante, porque si yo no tengo una regla definida, a veces se vuelve un poquito complejo hacer el levantamiento de un proceso para automatizar. Entonces aquí es invitarlos a ellos como dueños de proceso que se involucren, explicarles cómo gestionar las excepciones tanto de negocio como de sistema y también explicarles cómo trabajar en un entorno automatizado. Eso mediante las herramientas que tiene RPA. Nosotros, por ejemplo, tenemos herramientas como correos electrónicos, unos chatbots donde estamos en constante comunicación con los dueños de proceso. Ahí nos vamos conversando si vemos que alguna regla tuvo un cambio y digamos que ahí ellos nos levantan la mano y nos dicen, ve, este proceso ya cambió en esta parte, redefinamos la regla o eso ya no va. Entonces, ahí sí es importante la integración con las áreas porque finalmente nosotros como equipo de RPA conocemos cómo funciona el proceso, pero finalmente ellos conocen, digamos que sus excepciones de negocio y son quienes nos pueden dar ese insumo. Nos apoyamos específicamente entonces en esa parte de integración y con eso ya obtenemos como el insumo para entrar a apoyarlos. En algunos casos se dificulta un poquito definir reglas, entonces algo que nos ha funcionado mucho, de pronto para que lo tengan en cuenta, es hacer intervenciones o llamarlo de pronto bot asistidos, donde se automatice hasta algún punto del proceso y que luego ese bot le envíe, por ejemplo, un correo electrónico al usuario final donde él entre, haga una revisión o un análisis o un chequeo de algún dato y finalmente por medio de un formulario, él le diga al bot, ya revisé, está todo perfecto, puedes continuar con el siguiente paso. Esto nos funcionó mucho en un bot que hicimos en nómina de conciliación de seguridad social, donde algunos puntos del proceso, digamos que era un poco difícil definir reglas, entonces hicimos un bot asistido y con eso, entonces le apunta uno a la parte operativa, pero también se cerciora de que haya una validación y sobre todo para esos temas que son tan críticos para la organización. Súper, Candelaria, muchísimas gracias. Bueno, y para cerrar en los últimos minutos, me gustaría oírte, Carlos, con respecto a la intervención de IT Nova en este mismo proceso y lo que nos puedas complementar. Claro que sí, Paula. Pues ya Mineros la tenía muy clara en cuanto a cuál era el proceso que quería definir. Obviamente era un proceso que tenía actividades repetitivas, que era propenso a errores y había que diseñar pues un robot que se encargara de ejecutar todas esas tareas de una forma rápida y muy precisa, pues, por la connotación que tiene el tema de las órdenes de compra en la organización. Digamos que acá, y si en la audiencia hay personas que tienen SAP, el ERP SAP, saben que los procesos en SAP son súper claves y que también tienen muchos pasos, ¿cierto? O sea, las pantallas de SAP normalmente tienen muchos procesos, muchos pasos, muchos campos y, y esos campos dependen del proceso. Entonces, digamos que uno de los retos más importantes fue las pruebas, creo que, porque obviamente siempre que se sacan los scripts de pruebas, se sacan con un escenario específico, pero en este caso habían muchos escenarios, ¿cierto? Entonces, no tan escenarios a nivel de roles, perfiles, o sea, si entraba una persona aparecían unos campos, si entraba otra persona aparecían otros, si era un proceso eran otros, entonces es muy importante que también no solamente tengan
muy importante en cuenta el proceso, sino también los scripts de prueba al momento de hacerla, de probarlos, de entregárselos a un proveedor o al equipo interno que haya de hacer los procesos, porque eso digamos que fue parte de uno de los desafíos bien importantes que tuvimos, como les digo, por la misma complejidad como tal del bot y también por la complejidad del sistema, ¿cierto? Estamos hablando de un sistema SAP que tiene muchas configuraciones en su interior y que las configuraciones son dinámicas, las pantallas son dinámicas, dependen del proceso, del usuario, de muchas reglas de validación, entonces asimismo se tenía que comportar el robot. Entonces digamos que en ese escenario, eso fue como la partecita un poquito más compleja que tuvimos. Ya el resto les había comentado Paula el tema de seguridad, sobre todo tuvimos un issue en el tema de seguridad porque la VPN nos cortaba determinado tiempo la conexión y era un robot pues que constantemente estaba ejecutándose, creando órdenes de compra, sacando los comparativos que dice Candelaria, entonces cuando nos cortaban la VPN, pues por supuesto pues se cortaba la conexión, entonces ahí lo resolvimos, fue poniendo el robot on-premise y ya después el tema de las pruebas. Pero el resultado del robot fue muy bueno, digamos que en términos de ahorro de horas, como bien lo mencionaba Candelaria en el proceso, se mejoró el proceso también, digamos, en el tiempo. Y ahora, pues, obviamente los compradores, como bien lo mencionaba Candelaria, pues ahora se enfocan en actividades más estratégicas como optimización de proveedores y el análisis pues, de los costos. Además, no solamente esto le liberó tiempo, sino también la probabilidad de reducir errores. Ustedes saben que siempre en cualquier proceso hay una susceptibilidad de tener errores manuales. Cuando hay tanto volumen, tanta operatividad y uno también está luchando en el día a día contra esas actividades repetitivas, casi siempre se le va uno que otro error ahí. Entonces eso también mejora la efectividad y por supuesto el servicio al cliente, ¿no? Pues que en este caso el cliente pues es el proveedor como tal y eso pues redundó en temas bien estratégicos para la organización. Súper, muchas gracias, Carlos. A mí me gustaría que no nos fuéramos sin antes conocer algo muy particular de Mineros en su proyecto de RPA, y es que ellos tienen dentro de su cultura, tienen integrado darle personalidad, darle vida a cada robot. Y me gustaría mostrar uno de estos, me gustaría presentarles a Goldie, que es este. Yo quisiera, de pronto, Gerson, tú nos puedes contar un poco sobre esta iniciativa, cómo ha sido esta iniciativa de darle personalidad y qué beneficios ha traído, porque sé que esto es algo que a todos les puede servir como ejemplo de algo diferente que podemos hacer para integrar el RPA en la compañía. Claro que sí. Bueno, pues en realidad esta iniciativa parte, digamos que a nivel general en todas las áreas y de hecho en muchas empresas, siempre existe como ese pensamiento de que no, pues van a automatizar algo, me van a quitar mis labores, van a sacar personal, porque pues es algo que pasa en realidad en varias empresas. Entonces, claro, los usuarios se sienten, digamos que amenazados en sus labores por estas automatizaciones. Digamos que con esto lo que nosotros buscamos es que el mensaje sea como que, oiga, venga, estas automatizaciones que estamos realizando son para apoyar sus tareas, sus actividades diarias y no tanto para reemplazarlos. Digamos que también ligado a estos procesos, lo que nosotros hacemos es, como mencionaba Candy, crear un chat para cada uno de los robots. Estos chats los utilizamos para que el robot nos vaya diciendo cuándo arranca una tarea, cuándo finaliza una tarea, cuándo pudo ejecutar bien su proceso y cuándo no lo pudo ejecutar bien, como para que nosotros también estemos ahí alerta. Y también si surge algún cambio, como lo comentaba Candy, que lo podamos conversar, digamos que a través de ese chat. Entonces, digamos que es una herramienta que nosotros utilizamos para estar todos súper alineados en qué está el proceso, qué cambios va a tener y demás. ¿Qué otra cosa? Bueno, digamos que este es el que más visibilidad tiene. Este es un robot que utiliza toda la compañía. Es un robot súper sencillo, pero muy útil. Y digamos que lo que buscamos con esto también es que los robots no sean una caja negra para los usuarios, porque muchas veces las automatizaciones quedan ligadas a la red de RPA y el dueño del proceso se desvincula y solamente espera su respuesta. La idea es que no pase eso, sino que también los usuarios tengan como claridad de en qué está el proceso en cada uno de los momentos. Digamos que esto nos ha ayudado a generar un poquito más de confianza con las áreas
que, como lo decía Cande, sean las propias áreas las que nos levantan la mano y nos dicen, hey, tengo este proceso para automatizar, si nos pueden ayudar. Y pues digamos que eso ayuda también a tener como esa visibilidad dentro de la empresa. Inclusive esto, digamos que también nos ayuda como para una pregunta que hacían en el chat sobre el tema del soporte. Eso nos ayuda también como para agilizar ese tema, al ser más robots los que vamos implementando, darle una vista al chat nos ayuda también a minimizar tiempos de soporte cuando se lleguen a presentar. Claro, excelente. Y si se dan cuenta, Goldie se presenta y él se presenta como asistente virtual, que creo que es clave porque viene a ayudar, no viene a reemplazar. El asistente viene a dar apoyo. Entonces, pues bueno, súper linda la iniciativa, la verdad. Creo que ha sido bien positivo para ustedes tenerlo y además Goldie es muy lindo, es muy tierno. Bueno, pues quiero agradecerles que nos hayan acompañado a todos, tanto a la audiencia como a ustedes tres que aceptaran esta invitación para compartir con todos nosotros su experiencia. Espero pues que la información que hemos compartido aquí haya sido interesante para toda nuestra audiencia. Como probablemente ya muchos saben, una vez al mes estamos teniendo estas conversaciones. Pronto vamos a publicar la invitación de la próxima sesión. Ustedes también súper bienvenidos a la próxima sesión. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, entonces me despido de todos. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo y que tengan un feliz resto de tarde. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas Luego. gracias a todos. Que Hasta tengan buena luego. semana. Hasta luego.